Me alegro muchísimo poder estar aquí de nuevo para nuestra exposición dominical del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a llegar a un episodio muy interesante que nos va a hablar mucho sobre la forma como Jesucristo entendió la ley. Nosotros infelizmente tenemos la mala costumbre de convertir nuestra fe en una serie de regulaciones. Y eso no está bien, como veremos hoy, porque no hay que confundir la esencia con lo que es realmente y simplemente una forma de expresar nuestra fe. Y vamos a hablar hoy sobre dos temas tan interesantes y a la vez a veces controvertidos como es el día de reposo y el ayuno, que son dos formas simplemente de honrar a Dios. Pero ambas cosas se pueden convertir simplemente en debates sin fin y se pueden convertir en cosas muy desagradables realmente en cuanto a nuestra forma como vivimos la fe. Me gustaría leer del capítulo 2 del Evangelio de San Marcos a partir del versículo 18. La última vez nos dimos cuenta que Jesucristo entró en la casa de Mateo. Y Mateo no era un cualquiera, Mateo era un recogedor de impuestos muy importantes en los tiempos de Jesucristo para los romanos. Entonces era una persona que engañó y engañó bastante. Y por lo tanto no gozaba de mucha popularidad entre los judíos. Y sin embargo, Jesucristo entró en su casa, le llamó y se convirtió en uno de sus discípulos más importantes. Y digo esto simplemente porque es el Leví o Mateo que escribió el primer evangelio. Claro, el hecho de que Jesucristo acudiera a la casa de Leví o de Mateo no gustaba a todo el mundo. Y los más religiosos, los que se consideraban como los más piadosos, pues realmente se enfadaron con Jesucristo y se preguntaron, ¿y eso cómo puede ser? Por lo tanto, vamos a seguir ahí donde lo hemos dejado la última vez en el versículo 18 del capítulo 2. Y voy a leer los versículos del 18 hasta el 28, hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote
y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, pedimos que tú añades a la lectura de tu palabra también tu bendición en todos nosotros. Amén. Podríamos poner como título de esa exposición El Señor y la ley de la libertad, porque estamos hablando de dos temas que entre los judíos eran temas importantes, como es el ayuno y también el guardar del Shabbat, del día de reposo. La pregunta surge a raíz, como acabo de decir, de esa visita de Jesucristo en la casa de Mateo. Fue una visita donde no solamente estaba Jesucristo con Mateo, sino además había compañeros de Mateo, también publicanos. Había seguramente más que una prostituta presente. Había gente que por regla general figuraban entre aquellos que no tenían mucho contacto con los judíos y aún mucho menos con los fariseos, porque los despreciaban por ser simplemente una cosa, pecadores. Y ellos no querían saber nada de esto. Jesús y sus discípulos habrían aceptado esa invitación comiendo, y como se hace en cualquier banquete en Medio Oriente en aquellos tiempos, pues había también vino. Se comía en abundancia porque además Mateo podía permitírselo perfectamente, y había vino, entonces se bebió y también se comió. Cuando ellos ya se mosquearon, para decirlo así, en su momento Jesús termina el pasaje anterior con las palabras: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y luego sigue: los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? No sé si a ustedes les llama la atención, pero hay una cosa que es bastante curiosa. Y es curioso que aquí hay una extraña alianza entre los discípulos de Juan el Bautista, o sea, aquel que en su momento dio la bienvenida al Mesías, incluso le bautizó, abriendo así el ministerio de Jesucristo, y los fariseos, que incluso al ministerio de Juan el Bautista no lo vieron con buenos ojos. Esos fariseos realmente tenían de sí un alto grado de autoestima. Ellos se creyeron como, para decirlo así, la reserva espiritual de su propio país. La ley de Moisés exigía un ayuno 3 veces al año en ocasiones especiales, pues ellos ayunaron 2 veces por semana. Se privaron de comida y se privaron algunos incluso de bebida durante ese tiempo. No solamente esto, se tomaron la ley de Moisés al pie de la letra. Para ellos, la ley de Moisés era tan importante que intentaban de ninguna manera transgresar ni uno solo de sus preceptos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues poniendo una serie de reglas para que todo esto fuera incluso más estricto. Ellos hablaban de poner una verja alrededor de la ley de Moisés, y esa verja eran sus propias reglas. Bueno, para tener una idea de esto, hasta el día de hoy,
tenemos entre los judíos una obra gigantesca que se llama el Talmud, que es el resumen de sus enseñanzas. Pues el Talmud consiste de dos partes. Por un lado, tenemos la Mishnah, que son comentarios sobre la ley de Moisés y sobre una buena parte del Antiguo Testamento. Y por otro lado, tenemos la Gemara, que son comentarios sobre los comentarios. Entonces, toda esa obra, bueno, abulta bastante. Bueno, de hecho, si aquí tenemos una Biblia, pues el Talmud sería 22 veces lo que es una Biblia con sus 1000 páginas. Entonces, esto eran sus reglas, esto eran sus intenciones de proteger la ley, de no ir más allá de lo que Dios mandaba y para conseguirlo, pues poner, para decirlo así, una protección alrededor de esa ley. Los discípulos de Juan, pues, se juntan con los fariseos, porque ellos también se dedicaban a vivir una vida muy austera. Bueno, nos acordamos de que Juan se vestía con toda sencillez, comía desde luego una dieta muy sencilla de desierto, y ellos estaban acostumbrados a perderse muchos de los placeres culinarios de su zona por, como ellos pensaban, poder dedicarse mejor a Dios. Y ellos estaban convencidos que de esta manera iban a rendir un servicio a Dios. Pues ellos ahora están muy enfadados y se juntan. Bueno, dicho sea de paso, es muy curioso que a veces hay estas extrañas alianzas de gente que de por sí no tiene mucho en común. Pero aprendemos una cosa, pegamiento muy fuerte es el odio común. Esto lo vemos en otra pareja muy extraña que se odiaban durante mucho tiempo, que esto era Herodes, el tetrarca de Galilea, y Pilato. Se unen unidos por su rechazo en común del Mesías. ¿Quién no piensa en el Salmo 2, donde vemos esta extraña alianza a nivel planetario? Los poderosos de este mundo, cuando se unen, normalmente se hacen sobre un denominador común: el odio a Dios y el rechazo de su pueblo. Esto sí que es un pegamento muy fuerte. Ahora, Jesús les da una respuesta. Lo leemos en el versículo 19 y 20. Y les dice lo siguiente: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El trasfondo de esto es el trasfondo de una boda judía. Una boda judía tardaba no una mañana o una tarde, tardaba varios días, en ocasiones una semana. Y era la ocasión de pasarlo bien. Realmente era muy costoso porque se comía de lo mejor y también nos faltaba un buen vino, como esto lo vemos en este episodio que realmente fue el comienzo del ministerio de Jesucristo. Su primer milagro lo hizo precisamente en una boda, en la boda de Cana, donde él acudió juntamente con su madre. Jesús se refiere aquí a un hecho muy importante que nos complace recordarlo como creyentes. Jesús es el esposo, es él el novio. ¿Y la esposa quién es? Bueno, según la Escritura, y creo que todos lo hemos leído y escuchado, es su pueblo, sus discípulos, su iglesia. De hecho, si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, el versículo, bueno, voy a leer 3 versículos del 28 al 30, Juan capítulo 3, versículo 28
al 30 dice lo siguiente: vosotros mismos sois mis testigos de que dije, está hablando Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, por lo visto, en ese momento Juan el Bautista lo había entendido. Jesucristo es el esposo, es él y la esposa, la novia, que es la iglesia, su pueblo, son los más importantes en la boda. Era un tiempo de gran felicidad, una boda así. Y realmente a nosotros, a los que somos creyentes, debería también causar gozo el recordarnos de que estamos en una fiesta. De hecho, estamos esperando el día que nuestro esposo venga a recogernos a su reino. Ahora, los discípulos los tienen incluso en este caso físicamente presente, pues pueden gozarse de su presencia. Él no quiere imponerles cargas ahora, pues luego habrá tiempo para ayunar y ayunarían cuando ya viene la persecución, cuando incluso no tenían ni para comer, ayunarían incluso forzadamente, lo cual, por cierto, es una realidad para creyentes en muchas partes de este mundo hasta el día de hoy. Pero ahora no toca ese momento. Ahora aún no es tiempo de ayuno ni es tiempo de tristeza. Y quiero parar aquí un momento simplemente para reflexionar unos instantes sobre esta preciosa verdad. Es un inmenso consuelo para aquellos que amamos a Jesucristo. Él, cual esposo, nos demuestra ternura, nos demuestra amor. Y es un amor tan personal para cada uno de nosotros que jamás debemos de olvidarlo. Nosotros somos la novia, más todavía la niña de los ojos de nuestro Señor. Por lo tanto, si los demás nos desprecian, si los demás nos persiguen, si nos tienen por poca cosa, ¿y qué más da? Nosotros estamos con el novio y él nos ama. Bueno, allí está todo un libro de la Biblia que habla de esa relación de profundo amor, que es un símil para la relación entre Cristo y la iglesia, que es el libro del Cantar de los Cantares. Para nosotros como sus discípulos, para la iglesia de todos los siglos, es y ha sido un gran consuelo y una alegría saber que el Señor, creador del universo, al mismo tiempo es nuestro esposo, nos ama profundamente. Y por lo tanto, nuestra relación con el Señor debe de ser caracterizada por ese gozo y el amor, y no por leyes. Pues, ¿quieres matar al amor? Pues hay una forma muy fácil de conseguirlo. Pues pones leyes, te imaginas cosas y todos los demás pues tienen que pasar por este aro y no va a funcionar. El amor y un número creciente de leyes no se casa y nunca, mejor dicho, muy bien. Ahora, también cabe recordar mucho cuidado con aquellos que quieren sembrar dudas en cuanto a Jesús en los corazones de los demás. Los discípulos ahora están disfrutando de la presencia de su Señor. Ahora no es el momento de hablar de leyes, de prácticas religiosas y de imposiciones. Cuidado con los que dicen, sí, pero nosotros, bueno, no lo suelen decir así, pero lo suelen dejar entrever. Somos más espirituales.
leemos más la Biblia, oramos más, celebramos más la Santa Cena. Nosotros tenemos una forma de adorar al Señor que es mucho más profundo que los demás. Normalmente nunca se dice así de forma directa. Y lo que nos encontramos al final es una serie de reglas y leyes que ahogan realmente ese amor profundo que deberemos tener para con nuestro Señor. Ahora, los discípulos aprendieron una cosa que les costaba también a ellos entender, pero lo disfrutaron. Tenemos ahora una relación completamente nueva con nuestro Dios. Y que esto es así. Jesucristo, a continuación, explica con 2 ejemplos. El versículo 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, el primer ejemplo que pone es el del vestido viejo y el remiendo nuevo. Y esto nos quiere enseñar lo que vino con Jesucristo. Esto es una relación completamente nueva con nuestro Creador. No se trata de una reforma de la fe judía, de ninguna manera, sino es el comienzo de algo completamente nuevo. Nuestra relación con Dios es de tal magnitud y de tal profundidad que la gente del antiguo pacto solamente podían soñar con algo así. Esto es lo que Pablo expresa en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17 de la siguiente manera. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por lo tanto, lo que Jesús aquí nos enseña es que ya por sentido común, a nadie pone en un traje nuevo o en un vestido nuevo un parche feo de un tejido antiguo y desgastado. Esto ya sería una completa irracionalidad. A nadie en su sano juicio se ocurriría tal cosa. Bueno, esto era un ejemplo del tiempo. Tal vez hoy en día otro ejemplo sería, pues, a nadie se le ocurre, por ejemplo, poner a un Mercedes última gama, pues algún equipamiento de un Seat 500 o un 600 Fiat o algo por el estilo. Y no es mi intención ofender a nadie que tenga ese tipo de coche, pero hay varias ligas entre las dos cosas. Y esto ocurre también con nuestra fe. Ahora ha empezado algo completamente nuevo y ya nos sirve esa construcción de reglas que los fariseos se habían hecho. Y el otro ejemplo, nadie hecho vino nuevo en odres viejos. Bueno, esto tal vez es aún más difícil de entender para nosotros, pero bueno, vamos a intentarlo. En la antigüedad, pues no había envases de plástico o de vidrio, por lo tanto los líquidos, que podría ser agua y sobre todo vino, se guardaba pues en un recipiente muy especial y esto eran pieles de cabra. Entonces esto es lo que aquí se llama un odre. Entonces esto se usaba, por ejemplo, cuando se iba de viaje, una caravana lo tenía pues para guardar el vino o también para guardar el agua. Bueno, aquí Jesús se refiere al vino y se refiere al hecho de un vino nuevo que todavía está en proceso de fermentación. Claro, desarrolla una fuerza muy, muy grande. Entonces, esto nos hemos dado cuenta tal vez cuando en el coche hemos guardado
por ejemplo, sidra o alguna cosa, esto sé que en España es un tema muy importante, cuando no te cuidas, el sidra que tiene todavía esa fuerza puede romper un envase completamente. Y de eso está hablando. Quiere decir que lo que ahora estamos recibiendo de parte de Dios, ese nuevo pacto, es algo tan vigoroso, es algo tan vivo realmente como un vino en fermentación que rompe todos los moldes. Y esto es algo que en aquel entonces la gente no había entendido y durante 2000 años de historia de la Iglesia, muchos no lo han entendido. Siempre se quiere regularizar, se quiere organizar, se quiere convertir al pueblo de Dios simplemente en una institución. Y mira lo que tenemos en el mundo. Fe institucionalizado, se mire por donde se mire. Pero la fe bíblica no funciona así. Es vibrante, es vigoroso, no se puede embotellar. Aquí se dice en el versículo 23, ya entrando en otro tema, pero hablando de del mismo tema que hay detrás, estamos hablando de un episodio bastante revelador también, donde los discípulos de Jesucristo chocaban con ese muro de hormigón de los fariseos. Pues andan por los sembrados, andan por los campos. Y además lo hacen en un día de reposo. Bueno, hay dos problemas en uno realmente. Porque en un día de reposo, esos mismos fariseos habían establecido una regla que uno no podía andar que una distancia que valdría aproximadamente a 1 kilómetro. Este era lo máximo, más no puedes andar, y esto es lo que ellos llamaban la distancia del día de reposo. Esto era lo máximo. Entonces aquí nos damos cuenta que ellos pasaban por los sembrados y esto realmente no se limitaba a poca distancia. ¿Y qué hicieron? Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y otra vez, los fariseos están al acecho y mirando con lupa lo que están haciendo y ya se dan cuenta de otro problema. Le vienen, dicen, mira, ¿por qué hacen en el día reposo lo que no es lícito? Bien. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues los fariseos en el Talmud habían establecido que no se podía arrancar o recoger lo que estaba sembrado, o sea, por ejemplo, cereales en un día de sábado, un día de reposo, porque eso sería una forma de romper el mandamiento del descanso del séptimo día, porque coger espigas, esto era algo como recoger. Ahora, ¿por qué hicieron los discípulos esto? Bueno, porque los pobres tenían hambre. Tenían hambre y no tenían un picnic consigo, no había restaurante cerca. Entonces, ellos andando por los sembrados, arrancan las espigas, los frotan con las manos y recogen los cereales que caen y lo comen. Bueno, no es cosa tan fácil, tienes que tener muy buenos dientes para hacer esto, pero esto era la única forma como ellos podían comer algo. Y ahora viene lo importante, uno puede decir, bueno, aparte de esto es robo. No, porque la ley de Moisés estipula lo siguiente, y vamos a leer de Deuteronomio, del capítulo 23, el versículo 25. Deuteronomio 23, 25, dice lo siguiente. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano,
mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Quieres decir, si tienes hambre, tú puedes servirte, no hay ningún problema. Si recoges lo que tú necesitas para satisfacer tu hambre, está perfectamente lícito, no es robar. Porque hay algo más importante que la propiedad, y esto es satisfacer el hambre de aquel que tiene hambre. Entonces, la ley de Moisés lo permite perfectamente. Lo que no se podía hacer es recogerlo, porque entonces tú recoges mucho más de lo que necesitas y esto sí que sería robo. Por lo tanto, lo que hacen los discípulos aquí es algo perfectamente permitido por la ley, pero lo hacen el día de Shabbat, el día de reposo. Los fariseos lo observan. Claro, uno podría decir, ¿habrán ellos también roto la ley del descanso solamente para tenderle una trampa a Jesús y a sus discípulos? Pues uno tiene esa sospecha. Entonces, ellos le echan en cara a Jesucristo, mira, tú quieres ser un rabino, tú quieres ser un hombre piadoso, tú enseñas la ley. Pues mira, rabino, lo que hacen tus discípulos. Jesús les responde y les responde bien con un episodio que nos conviene tenerlo en mente. Les dice a esos fariseos, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Bueno, paramos aquí un momento. Esa frase, bueno, es una pregunta retórica, cuando dice, ¿nunca leísteis? Esto estoy seguro que hizo hervir la sangre de los fariseos. Esto es como darle un pinchazo así de estos. Porque, a ver, ellos dedicaban toda su vida a estudiar el Antiguo Testamento. Ellos se lo conocieron prácticamente de memoria, de tapa a tapa. No hicieron otra cosa que leer la Biblia, para decirlo de alguna manera. Y cuando Jesús les dice, nunca leísteis lo que hizo David, esto debe de haber sentado muy mal para ellos. Por supuesto, conocieron la historia. Igual historia es, dice, como entró David en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Quiere decir que era una emergencia. Es una historia que leemos en 1 Samuel capítulo 21, los versículos 1 al 6. Era el momento cuando David estaba huyendo de sus enemigos, no tenía nada para comer, pero necesitaban comer para no desfallecer. Incluso comieron de esos panes sagrados, que es otra liga. Ya no estamos hablando solamente de cosas que hay en los sembrados de otro. No, estamos hablando ya de los panes que se encuentran en el santuario, en el templo, en ese caso aún no en el templo, sino en el tabernáculo, dedicados exclusivamente a Dios. Los panes de la proposición, que por cierto no son otra cosa que hablan proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, yo soy el pan de la vida, pues a esos panes Él se refiere. Jesús les responde a sus alegaciones con la Biblia en la mano. Y eso me parece muy importante, porque nos enseña una cosa. Cuando gente nos aborda, cuando gente nos acusa, es bueno conocer la palabra de Dios, sobre todo si son religiosos. Por lo tanto, tenemos que conocer esa palabra, usar la palabra, comer esa palabra, hacerla parte de nuestra propia vida. Y espero que todos tengamos ese deseo de conocer mejor la palabra de Dios. Pero hay una cosa que también me parece muy
digna de ser mencionada en este pasaje. Y es el hecho de que ellos, los discípulos, lo hacen. Bueno, aquí no se hablaba de Jesucristo. Él parece que no come. Eran ellos que empiezan a arrancar espigas y comerlas. Pero Jesús no les llama al orden. No les dice, mira, dejadlo para que haya paz. No, Él defiende a sus discípulos y los defiende con la Biblia en la mano. Es un ejemplo tan bonito de tener un abogado que nos defiende. ¿No conocemos esto? Que a veces nos llegan acusaciones de otros falsamente. Nos acusan de cosas que no hemos hecho o que interpretan nuestra forma de actuar equivocadamente. Es muy interesante que Jesús aquí los defiende. Los discípulos, ¿qué hacen? Se callan, no dicen nada. Y es una excelente idea. La próxima vez que te acusan, ¿por qué no lo intentas hacer lo mismo? Te callas, porque tienes un abogado que te defiende y te va a defender siempre, entre otras cosas, porque tú eres tan valioso en sus ojos que ha dejado su propia vida, ha vertido su sangre para que tú también estés en el cielo con Él. Y Él te defiende. Hay uno que siempre nos acusa. Satanás es el acusador de los hermanos, como le llaman en la Escritura. Pero hay uno que nos defiende, que es mucho más grande y mucho más importante que Satanás, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en sus manos nos podemos encomendar. Y luego Jesucristo termina con estos versículos. Dice, y establece un principio. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es un regalo el día de reposo. Y da igual si lo celebramos el sábado, si lo celebramos el domingo, pues un día entre la semana tenemos un regalo especial de parte de nuestro Dios. El centro de la atención no es el día de reposo, lo eres tú. Y cuando Dios te da este regalo, pues sería mejor tomarlo. Y ahora vamos a mirarlo desde este ángulo. Sí, es verdad. Los domingos a veces tenemos que hacer cosas. Incluso a veces hay que trabajar. Nuestra sociedad infelizmente cada vez lo distingue más lo sagrado de lo profano. Es un día apartado, pero cada vez se respeta menos. Pero siempre que puedas, puedes recibir eso de parte del Señor y aún sobre todo si dispones de tu propio tiempo. No es buena idea hacer negocios los domingos. Disfrútalo. Haz un inciso en el ritmo de tu vida. Dedícate a estudiar la palabra de Dios, estar con tu familia, acudir al culto, alabar a Dios. Pero el domingo no es un domingo cualquiera, es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, si en ocasiones, pues en ese día, no puedes hacer lo que te gustaría hacer, descansar, pues tampoco es cuestión de entrar en conflictos de conciencia. Porque aquí está la regla. El día de reposo fue hecho por causa del hombre para hacernos descansar, pero no el hombre por causa del día de reposo. Nosotros no servimos a la ley. La ley nos sirve a nosotros. Y esto es uno de los principios más bonitos. Cuando Jesús termina aquí, dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor
aún del día de reposo. Pues realmente lo que hemos encontrado en ese pasaje son 5 principios y me gustaría resumirlos brevemente. El primer principio lo encontramos en los versículos 19 y 20 y es el siguiente. Nuestra relación con el Señor debe ser caracterizada por el amor y el gozo y no regulado por leyes. El segundo principio lo tenemos en los versículos 21 y 22. No existe ninguna continuidad entre la vida vieja y la nueva. Hay un antes y hay un después. No podemos servir a 2 dioses. El tercer principio lo tenemos en los próximos 2 versículos, 23 y 24. El espíritu de la ley, lo que hay detrás, es más importante que la letra. El cuarto principio lo tenemos en los versículos 25 y 26. La verdad es más importante que las tradiciones. La palabra de Dios está por encima de reglas hechas por hombres. Y el último y quinto principio lo tenemos en los versículos 27 y 28. Los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio y no para ser una carga. Nos hemos dado cuenta, son 5 pares de 2 versículos. Y así resume Jesucristo toda su enseñanza, lo que nos ha dado en ese capítulo. El título de este mensaje que mencioné al inicio es El Señor y la ley de la libertad. Es muy bonito y muy importante que al inicio del Evangelio de Marcos, Él nos recoge este episodio. El Señor te quiere liberar de las reglas hechas por hombres, liberar de una religiosidad que más que libera agota. Y somos expertos en complicar las cosas. Aquellos que hemos conocido lo que significa ser llamados al reino de Dios y experimentar esa libertad de convenciones, tradiciones, sabemos de qué estamos hablando. Cristo nos ha llamado a la libertad, a disfrutar de esta comunión con Él. Y esa comunión con Él no se define por reglas, sino por el amor que le tenemos. Un amor que se basa sobre la Escritura. Y quiero dirigirme para terminar muy particularmente a aquellos que tal vez en este momento se encuentran cautivos en un sistema de reglas religiosas. Las hay de muchas maneras en este mundo. Y quiero decirte una cosa, nuestra relación con Dios no se reduce a un código penal. Dios no es aquel policía del universo que nos quiere dar con el palo cada vez que transgredamos una ley. Dios te ama profundamente y Él ha dado muestras de ello. Ha mandado a su Hijo Jesucristo, el que murió en la cruz por tus culpas y por las mías. Él ha venido para ayudarnos de nuevo a volver a Dios, a encontrar la puerta abierta. Su muerte en la cruz es la base de nuestra vida. Y esto es algo radicalmente nuevo. Si por si acaso te encuentras cautivo en un edificio hecho de reglas, convenciones, te quiero animar. Jesucristo te quiere liberar. Él quiere algo nuevo en tu vida y quiere hacer esa vida nueva. Acude a Él. Es buen momento ahora. Vamos a orar un momento.
Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dejado un sabor tan bueno en la boca, sabiendo que tú no has venido para establecer más reglas, sino tú hablas de tu yugo como algo ligero, como algo que da alegría. Y te pido, Señor, por todos y cada uno de nosotros, que podamos acudir a ti de corazón y que podamos disfrutar de esa relación viva contigo. Te lo pido, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.